Elizabeth Zott no será solamente una científica, sino la celebridad más famosa con su show de cocina. Basada en la novela homónima de Bonnie Garmus, es una miniserie donde los comportamientos preestablecidos por la sociedad para con nuestros personajes no conseguirán cortarle las alas a los protagonistas. La historia de su autora también es muy interesante, ya que es el primer libro publicado por Bonnie Garmus, con tan solo 65 años, y tras toda una vida trabajando como directora creativa o redactora en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la escritora no ha elegido un contexto histórico fácil para nuestros protagonistas, pero os lo presento a continuación. Con tan solo científicos hombres a su alrededor y las mujeres solo presentes como secretarias, es evidente que la vida profesional de Elizabeth en el Instituto de Investigación Hastings no se desarrollará como química, sino como técnica de laboratorio. Al degradarse por su género a un puesto de ayudante y casi de camarera para sus compañeros, Elizabeth encontrará tan solo pequeños huecos en los que desarrollar sus experimentos propios. Y será al pedir prestado de mala manera de un laboratorio privado un químico necesario para sus proyectos que el talento de la química Zott llame la atención de forma favorable del científico estrella de Hastings, Calvin Evans, uno de los nominados al Premio Nobel de Química de los últimos años. Es cierto que la desigualdad de género no desaparece por tener el favor del señor Evans, pues podremos ver cómo cuando Calvin demanda poder trabajar con Elizabeth, el departamento de esta será reticente a la hora de dejarla ir. Y eso que solo eran capaces de adjudicarle el éxito de llevarles el café, porque la usaban como ayudante fantasma en todos sus experimentos. Pero aun con esta nueva oportunidad, será importante ver cómo se continuaba demandando en Elizabeth un comportamiento descrito como más acorde con una dama, como le sucede al obligarla las autoridades a competir en una especie de concurso de belleza en la empresa. Evento que, de verdad, imaginaros qué mal rollo daría tener a las únicas mujeres de tu empresa competir por la validación masculina de toda la institución donde trabajan. Simplemente horrendo, por ejemplo. Lo bueno es que Elizabeth es consciente de dicho mal rollo e irá al evento casi que arrepentida. De todos modos, para nosotros los espectadores será importante que Bonnie Garmus haya añadido este suceso, pues gracias a él nos regala que nuestros personajes se conozcan de una forma, algo incómoda. Debo decir que la atención que Calvin le presta a Elizabeth desde que descubre su trabajo como química es excepcional. Y más allá de la timidez por su parte a la hora de enfrentarse a una conversación con ella, el interés romántico que se produce entre ambos evoluciona magníficamente. Y eso que hay un tema sobre la agresión sexual que sufre Elizabeth cuando es joven y la cual le hace encima dejar su doctorado, que los personajes tendrán que gestionar para poder seguir adelante. Esta parte del pasado de Elizabeth es muy dura, pero igual que lo fue su infancia, siendo ambos detallitos que os dejo que descubráis con la visualización de la serie, porque para mí fueron muy inesperados. Al final, cuando consumo cualquier contenido me gusta saber por qué los personajes toman sus elecciones, no tanto por verles venir, sino por tal vez poder comprender qué les motiva. Y el romance entre Elizabeth y Calvin se desarrollará desde el respeto como profesionales, ya que los dos le dan gran importancia a los conocimientos y opiniones del otro, a la vez que las acciones que demuestran la preocupación recíproca que sienten permite que desarrollen sus sentimientos románticos con total libertad. Con toda esta oportunidad de investigación, Elizabeth usará la ayuda que Calvin le ofrece para poder continuar con su investigación, vinculada a algo así como que el ADN tiene vitaminas que lo hacen único. Eso o algo parecido que les hace posicionarse como los primeros investigadores en proponer dicha idea. Y aunque tenemos a Calvin como magnate de Hastings, ¿creéis que es posible que no le hagan caso solo porque trabaja con Elizabeth? Porque así es. Y lo peor es que, como se va a ver en capítulos más avanzados en la serie, años después serán capaces de robarle la idea desde el instituto, con la justificación de que fue la entidad quien los financió. Todo extremadamente fuerte. Aunque para temas fuertes, tendremos también a Harriet Sloan, vecina y amiga de Calvin, y de
forma futura también lo será de Elizabeth, la cual es abogada de oficio y dedica su tiempo a defender los derechos de los barrios marginales y de los negros, los cuales están siendo víctimas de una limpieza racial no confirmada por parte del gobierno local de California. Las luchas raciales y feministas de Harriet casarán con motivos de lucha que Elizabeth compartirá y por los que será capaz de jugarse su puesto de trabajo a lo largo de su amistad. Aún así, y aún en los primeros episodios, la posibilidad de Calvin y Elizabeth de conseguir una nominación al Premio Nobel de Química se esfuma con la inesperada muerte de Calvin. O sea, sí. Spoiler, pero es que pasa tan pronto en la serie que lo considero una columna vertebral para la evolución que tiene Elizabeth. Y es una pena, creedme que os acompaño en el sentimiento, porque no esperarme esta despedida me rompió los esquemas de que iba a ser la serie, al igual que te duele ver a Elizabeth pasar por el luto de Calvin. Pero creedme, todas las injusticias laborales y la soledad con la que Elizabeth vuelve a tener que enfrentarse en su vida acaban convirtiéndola en la mujer que es al final de la serie. Eso sí, antes de llegar allí, veremos cómo la echan de Hastings y le roban su línea de trabajo, provocando que tenga que comenzar a dedicarse a hacer química de forma clandestina en su propia cocina, llegando a arreglar proyectos de sus antiguos compañeros a la vez que la hija de Calvin y ella llega al mundo. La soledad que abraza a Elizabeth durante todo este tiempo se une al enfado con el embarazo, ya que Elizabeth nunca quiso ser madre porque quería priorizar su carrera. Y justamente en un punto de su vida lo había perdido todo profesionalmente a la vez que le daba la bienvenida a su hija, algo extremadamente duro para cualquier persona que se enfrente a tener que vivir la vida que no quería. Pero si encima son los años 60 al sur de California, don solo provoca que conseguir su pan de cada día sea una tarea difícil para nuestra protagonista. Y eso que es cuando Harriet comienza a contar con ella como amiga. La infancia de Madeline, la hija de ambos, será la siguiente etapa que vivamos con Elizabeth, y durante ella es que se dará pie a tener la oportunidad del show culinario, pues resulta que una de las amigas del colegio de Madeline hace que Elizabeth tenga que enfrentarse a su padre, ya que resulta que todo lo que Elizabeth le cocina a su hija para el colegio acaba comiéndoselo esta amiga. Y claro, su padre, Walter Pine, resulta ser un productor que busca nuevas ideas para el canal de televisión donde trabaja. Obvio que la oferta al comienzo es rechazada por nuestra protagonista. Es que, imaginaros, Elizabeth es química y no una cocinera ni la esposa perfecta para nadie. Pero claro, el dinero y la voz que podría brindarle dicha plataforma es innegable. Y así es como Elizabeth se convierte en una nueva estrella televisiva del momento. Sus recetas, mezcladas con explicaciones químicas y su discurso dirigido a las amas de casa que tanta validación o reivindicación de derechos necesitaban, provoca que su plataforma alce a las mujeres que la ven. Es cierto que durante la miniserie es muy valioso ver el amor por la cocina que sentía Elizabeth. No solo era buena cocinera, sino que con la química buscaba perfeccionar, en sus primeros episodios por ejemplo, una lasaña. Por lo que lograr crear un espacio tan en sintonía con el personaje, a la vez que diferente a sus inicios profesionales, fue una genialidad por parte de la autora. Las luchas sociales aún así no cesaron. Tampoco reivindicar su posición como química y científica en un mundo tan masculino, pero sí que tendremos una trama muy importante hacia el final de la serie, y, de forma sorprendente, estará relacionada con Calvin y su pasado. Pues resulta que Calvin era huérfano, y desde su adolescencia dejó oír la idea de que podría encontrar a su familia. Por lo tanto, cuando tras ganar el premio Nobel le comenzaban a llegar cartas proclamando haber sido sus padres, era comprensible que el chaval lo dejase ir. Pero descubriremos la historia de su madre y cómo la obligaron a dejarle ir, siendo una verdadera lástima que en vida y en adultez de Calvin no lograsen coincidir. Al final, Lecciones de Química termina siendo una miniserie cuya historia te conecta con los personajes. El trabajo de Brie Larson es espectacular, no solo como protagonista, sino también como productora ejecutiva. Y como protagonista masculino, debo decir que Calvin es de lo más amable y apuesto, pues el trato que le da a Elizabeth, tanto fuera como dentro del laboratorio, es entrañable. Y su muerte, bueno, os juro que me dejó anonadada durante los créditos de dicho episodio. Es cierto que es una serie que trata temas muy duros y en los cuales no me he querido explayar mucho por considerar que los personajes y su autora lo contarán mejor. Pero estuvo muy interesante ver cómo Elizabeth tenía altibajos y felicidad a lo largo de su vida. Además de que, si llegáis a verla,
podréis disfrutar de cómo muchos de los personajes estaban interconectados por un motivo u otro, dejando un círculo completo de relaciones interpersonales muy interesante. Tuve dificultades, eso sí, al decidir no contaros algunos detalles del pasado de nuestros personajes, o la interconexión del pasado y del futuro mediante cartas de Calvin con ciertas personas. Pero tras extendido pero superficial resumen, solo puedo dejaros pequeñas sorpresas por si decidís ver la serie. Espero que os hayáis interesado por esta miniserie protagonizada por Brie Larson, y que nos veamos en el siguiente vídeo. Ahora, como decía Elizabeth. Children's at the table. Your mother needs a moment to herself. ¡Chao!